Muy buenas tardes, señoras y señores. 31 de diciembre de 2021, llegamos así al final de un año, el segundo de pandemia, que estaba llamado a ser el de la recuperación, el de aquella vieja normalidad. Sin embargo, no solamente el virus nos ha puesto a prueba, también el cambio climático, y lo hemos visto prácticamente desde el minuto 1 de este 2021, con esa borrasca Filomena que sepultó miles de hectáreas de cultivos, dejó buenas reservas de agua, eso sí, especialmente en herbáceos, pero provocó daños irreparables en muchos casos a leñosos, especialmente al olivar y especialmente a la provincia de Toledo, donde se cebó precisamente este episodio. Cuando la nieve se derritió, el daño fue más visible. Muchos afectados nos contaron que no solo habían perdido una campaña, sino posiblemente 3 o 4 o incluso 5. Hubo que hacer podas severas, arranques, trabajos de recuperación que llevaron a la Consejería de Agricultura a diseñar una ayuda directa con cargo al PDR, donde hizo una reserva de 18 millones de euros con la cofinanciación. Y esas ayudas finalizan plazo precisamente hoy con un sistema de cálculo según los trabajos que haya habido que realizar en esas explotaciones afectadas por Filomena y que hay que acreditar con la firma de un ingeniero. Importes distintos según el olivar de bajo rendimiento, intensivo, de alta densidad, si el corte fue por la base, por la cruz o incluso el arranque. Esas ayudas con un importe máximo de 12.000 euros por beneficiario. Estamos haciendo hoy balance, por tanto, de este ejercicio. Lo están viendo, el cambio climático puso a prueba el nivel de resiliencia de muchos cultivos, no solamente aquí, también en países vecinos como Francia o Italia, donde los viticultores, por ejemplo, intentaron reaccionar con previsión, a tiempo, para neutralizar las primeras heladas de primavera, con la viña a punto de brotar o incluso brotada. Las luminarias encandilaron a medio mundo con esta imagen, pero no evitaron el desastre, con una pérdida de cosecha superior al 25% en las principales zonas productoras francesas. Aquí también tuvimos heladas, así como en otras regiones productoras de España, lo que, unido a otros episodios climáticos adversos, otras danas que vinieron después, mermaron la cosecha de la uva en vendimia hasta situarla por debajo de los 40 millones de hectolitros en todo el país, y en poco más de 22 millones quedó la cosa en Castilla-La Mancha, de vino y mosto. Son datos actualizados por cooperativas. El más importante también lo reflejan las indemnizaciones de Agroseguro. Dice que casi 84 millones de euros solo en viña se pagaron, la cifra más elevada en el seguro de uva de vino de los 42 años de historia de esta póliza. Esta circunstancia, las mermas animaron al mercado, provocaron que en agosto, por ejemplo, se produjeran uno de los mayores registros de ventas con salidas que aligeraron los depósitos, cosa que ya venía sucediendo desde abril y mayo, disipando el riesgo de destilación de crisis que se había pedido hasta ese momento. La restauración fue abriendo, eso también ayudó. El almendro siguió creciendo en superficie. Ya tenemos en España unas 600.000 hectáreas. Aquí en Castilla-La Mancha son más de 110.000 las que están en producción, aunque ese potencial va en aumento todavía y lo iremos viendo cada año como suma kilos a ese balance. Pero aquí también falló la cosecha por culpa de las heladas. Si a primeros de julio había una previsión de 21.000 toneladas de almendra, la cosa finalmente se quedó un 44% por debajo y se cosecharon poco más de 12.000 toneladas en la región, como luego actualizó la mesa de frutos de cáscara y las cooperativas. Los precios empezaron a despertar en septiembre, pero lo cierto es que no se han movido mucho desde entonces, con variaciones y fluctuaciones en Guaras, Larguetas y en Marconas. La ecológica está hoy en 8,50. Mejor fueron las cosas para los cerealistas, que por segundo año consecutivo lograron otra recolección histórica de 24 millones de toneladas en todo el país y de algo más de 4 millones de toneladas de cereal en Castilla-La Mancha. Lo que posiblemente no imaginaron los agricultores al principio fue la espiral de cotizaciones por la llegada de los fondos de inversión a esas materias primas y la fuerte demanda de China, que siguió comprando de forma compulsiva maíces, trigos para su aprovisionamiento. La especulación y los bajos stock mundiales hicieron todo lo demás, con precios nunca vistos, o al menos desde hace muchos años para acá, que situaron a las cebadas, por ejemplo, en 300 euros tonelada, a los trigos de calidad en casi 500, aunque ha habido ahora bajadas este mes de diciembre, la previsión sigue siendo alcista. Otros cultivos, el ajo vino bastante sano este año, algún pedrisco se llevó por delante, alguna parcela o incluso algún episodio de lluvia intensa con inundaciones en esta producción que sin embargo se asegura por encima del 90%, incluso más, en las parcelas de la región. Se sembraron
algo más de hectáreas, unas 13.000, y comenzó la campaña con los almacenes prácticamente vacíos porque el año anterior, con la declaración de la pandemia, China perdió muchos clientes que se vinieron a comprar a nuestras cooperativas y almacenes. En este 2021 se ha formalizado también una operación de integración muy importante, definitiva para Copamán, con la almeriense Única Group, una de las firmas más importantes del sector hortofrutícola con gran penetración en el mercado europeo. Al cultivo hermano, a la cebolla, le fue peor al principio, una mayor importación desde Australia y cierto exceso de oferta de algunos calibres en Centro Europa provocaron un parón de precios al inicio de las primeras recolecciones. El buen balance del año anterior también había animado a sembrar más cebolla temprana, hasta un 12% más según Procecam, y eso dificultó también la recuperación de las cotizaciones. El melón también pinchó en el mercado, lo podemos decir de esta manera, aunque peor le fue a la sandía, cuyos agricultores también se dejaron llevar por el buen sabor de boca de la campaña anterior, sembrando un 25% más de sandía. Aunque la Interprofesional Hortofrutícola de Castilla-La Mancha vino avisando desde el inicio de las siembras, del trasplante a suelo, de ese riesgo de poner más hectáreas, el resultado fue este, lo que unido a una mala comercialización, a una menor demanda desde Europa sobre todo, hizo que las cotizaciones no subieran, el margen de beneficio quedara prácticamente por debajo de costes. Los últimos lotes de melón a las puertas del otoño fueron quizá los únicos que ganaron algo más. Si hay una producción sensible al frío, al hielo, es la del albaricoque, la fruta de hueso, y así lo pudimos comprobar a pie de campo este año con pérdidas de kilos tan cuantiosas que en algunas explotaciones no compensó ni siquiera recoger la apreciada fruta, ni se hicieron entresacados, malos calibres, daños de piedra también muy visibles por las tormentas, malos precios, tan solo el melocotón amarillo y otras variedades tuvieron algo más de mercado. Las lluvias volvieron a las puertas del otoño, lo que animó a muchos agricultores de cereal a arrancar el ciclo un poco antes con la sementera, aunque luego no han sido mucho más generosas. La nascencia, en todo caso, ha ido bien de forma general. En ese escenario de escasez de lluvia se ha traducido también el debate sobre el futuro del Alto Guadiana, con recortes en los planes de riego del año que viene, los planes de extracción aprobados este mes de diciembre. Aunque en materia de agua, el año ha venido marcado quizá más con la negociación de la nueva planificación hidrológica hasta el año 2027 en todas las cuencas hidrográficas del país. Y una semana antes de expirar el plazo de alegaciones, de presentación de alegaciones, las organizaciones agrarias, Asaja, UPA, COAG y las cooperativas presentaron, están viendo la imagen, en el registro del Ministerio de Transición Ecológica de Madrid, un documento conjunto con las peticiones consensuadas en cada una de las cuencas. El Gobierno de Castilla-La Mancha también dijo compartir gran parte de estas inquietudes, nos lo contó a pie de campo en la radio de Castilla-La Mancha el consejero, que dijo que en el caso del Guadiana el Ejecutivo ha solicitado 15 hectómetros cúbicos de reserva para regularizar las explotaciones prioritarias pendientes de concesión de agua desde hace 11 años. También insisten que la tubería manchega se abrirá esta primavera. Vamos a hacer una pausa en este balance del año que les estamos llevando hoy en el campo. Tenemos mucho más que contarle, imágenes sorprendentes de un ejercicio que dejaremos en pocas horas ya atrás. Enseguida estamos de vuelta. Seguimos con este balance agroalimentario de este año que termina. Un megabuque portacontenedores, el Ever Given, de 400 metros de largo, se atascó en el canal de Suez, pero nadie imaginó en ese momento que, pese al retraso que provocó en la entrega de las mercancías y el transporte marítimo durante varias semanas hasta que se logró sacar de ahí, iba a ser parte de la causa de una crisis de suministros que se agudizó desde mayo para acá. Se hizo más visible con la crisis de microchip en la industria automovilística, pero algunas de las empresas agroalimentarias empezaron ya a notar que faltaba aluminio, vidrio, cartón y otras materias primas que dispararon, por cierto, su coste a precios imposibles. Era el inicio de la crisis de insumos. Y esa crisis de suministro se tradujo también en el campo en unos precios, como decimos, muy altos en abonos, fertilizantes, retrasos también en la llegada de mercancías por la crisis de barcos, insistimos, que hizo temer lo peor a la propia Federación de Empresas Europeas de Fertilizantes, hasta el punto de que reclamó la atención de la Unión Europea por el riesgo de desabastecimiento que sobrevolaba, no tanto para la sementera, porque eso estaba en almacén, pero sí para ahora las coberteras. También subió el gasoil, la electricidad, los piensos, no pararon los precios del aluminio, tambalearon algunos proyectos también de reestructuración del viñedo y el sector volvió a sacar los tractores a la calle.
Y así vimos recientemente, en este mes de diciembre, por las calles de Cuenca, las hileras de esos tractores y la maquinaria de los agricultores, en un calendario que sigue abierto para este próximo mes de enero, y una gran manifestación final prevista en Madrid con el lema SOS Rural, SOS Rural, porque aunque en la región se produjo la aprobación de la primera ley frente al despoblamiento con una ficha financiera propia e incentivos, sin embargo, los agricultores han vuelto a reclamar soluciones por precios justos y esa carestía que está ahora mismo reduciendo el margen de rentabilidad de todas las explotaciones. Y todo a pesar de la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que salió del Congreso de los Diputados a primeros de diciembre con un nuevo catálogo de prácticas desleales que la Unión Europea identificó. Quedó prohibida la venta a pérdidas y mejor definido el concepto de coste efectivo para garantizar su cobertura en los contratos. La valoración general del sector después de más de 18 meses de tramitación parlamentaria en esta reforma fue positiva, aunque han pedido vigilancia máxima para que se cumpla esta ley. Aquí en Castilla-La Mancha, la Consejería de Agricultura promovió la creación del Observatorio de Precios de los Alimentos a nivel regional, que se va a reunir, por cierto, ahora a primeros de enero, para analizar la situación del vacuno de leche, cuyos ganaderos también se han movilizado 3 veces en Talavera de la Reina desde septiembre para acá para reclamar a la principal firma que compra allí hasta un 40% de esa leche en la comarca una actualización de precios. En una de las últimas concentraciones, lo han visto, ante Reiber Food se vivieron momentos de tensión. La Consejería de Agricultura también ha aprobado este año un nuevo marco legal para fomentar los canales cortos de comercialización y dar seguridad jurídica a la venta de las pequeñas empresas agroalimentarias tan importantes en nuestros pueblos que operan en circuitos de proximidad. Importantísimo, como decimos, y un marketplace para fomentar la venta de productos de nuestra despensa con marchamo de calidad. Y también ha puesto en marcha la marca colectiva Paraguas para dar cobertura con esta imagen campo y alma a lo más selecto de nuestra despensa, como decimos, marca que presentó en las principales ferias alimentarias el consejero con una campaña de promoción por puntos estratégicos de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, en estaciones de tren, metro o en grandes plazas. En el plano más internacional, nuestras empresas agroalimentarias temieron por el Brexit, que se hizo realidad el 30 de enero, y aunque la entrada del nuevo año nos dejó imágenes de cierto caos en las aduanas y en los puntos de entrada al Reino Unido, con largas colas de camiones por las compras masivas de la distribución para evitar el desabastecimiento allí, ese comercio finalmente se ha normalizado gracias al acuerdo firmado in extremis la Nochebuena anterior entre la Unión Europea y Reino Unido. El statu quo ha permitido a nuestras empresas operar con bastante normalidad. Más complicaciones, si acaso, han tenido los operadores británicos para vender en Europa. Pero la mejor noticia, sin duda, para los principales sectores agroalimentarios vino con la paz comercial que firmó el nuevo presidente norteamericano Joe Biden con la presidenta de la Comisión y del Consejo, el presidente, aunque ya antes la Organización Mundial del Comercio había dictaminado que las ayudas que concedió Estados Unidos a la compañía aeronáutica Boeing eran tan ilegales como las que Europa dio también a Airbus, lo que originó este conflicto de aranceles con la subida de esas tasas. Fue la firma la que dio sosiego a las relaciones transatlánticas al pactar una suspensión de esos nuevos aranceles por 5 años. El aceite de oliva fue el sector más damnificado por aquella subida de aranceles que aprobó, recordarán, Donald Trump como represalia al conflicto aeronáutico, y por eso respiró con alivio al firmarse esa tregua comercial por estos 5 años. De hecho, esa firma fue en junio y el comercio internacional se reactivó rápidamente, aunque hay que decir que las empresas exportadoras de aceite de oliva hicieron durante casi 2 años de aranceles máximos un esfuerzo muy importante en mantenerse en ese mercado después de años de inversión y de promoción para no perder el hueco en el lineal. Y de hecho al cierre de la campaña se habían exportado más de 1 millón de toneladas en todo el planeta. Si hablamos de vino y a la espera de cerrar el último mes del año, Castilla-La Mancha también ha exportado hasta noviembre 12,7 millones de hectolitros, cifras récord históricas según la Consejería. A nivel interno, otro dato que nos deja este 2021 es la recuperación del consumo, que volvió a superar los 10 millones de hectolitros, aunque la aparición de Omicron ha vuelto a añadir incertidumbres por las posibles repercusiones en la hostelería. Y poco a poco el sector fue recuperando también este año algunas de las principales ferias, como la de Ámsterdam, con la Feria del Vino a Granel. Como gesto de apoyo y de aliento también hacia el sector vitivinícola, estuvo este programa. Estuvimos allí en la capital de Holanda. La Feria del Granel se desarrolló con normalidad, la que permitía el virus en ese momento, subía la incidencia del coronavirus y provocó en el último momento la cancelación de algunos operadores sudafricanos, americanos o asiáticos por la cuarentena que se exigía a la vuelta. Pero las bodegas participantes quedaron contentas.
Este 2021 nos deja también otra noticia en el marco de la denominación de origen Valdepeñas. La Consejería de Agricultura intervino finalmente esta denominación. La dimisión en bloque de la parte productora por el conflicto del etiquetado, del presunto fraude, acabó con la disolución de la interprofesional de estos vinos y de esta manera, para dar continuidad a la labor certificadora de este Consejo Regulador, Agricultura tomó el control de esta denominación. En la recta final del año, quizás desde el verano para acá, China ha comenzado a lanzar señales a Europa de que quizá ha llegado a un buen nivel de autoabastecimiento. Lo hizo comprando menos cereales, desaceleró también las compras de carne porcina y el sector lanzó también un aviso a las propias industrias cárnicas para que diversificaran mercados y no centraran toda la exportación, como hasta el momento, en el gigante asiático. El vacuno de carne tuvo un año también complicado porque aunque la apertura de la restauración significó un alivio en las ventas de ciertas piezas nobles que habían quedado atascadas, sin embargo la situación se agravó precisamente también con la exportación, alguna parada también por la falta de barcos y contenedores y en todo caso con un precio en origen que en la recta final del año hizo temer porque se retrajera el consumo. El cordero igualmente también mantuvo buenos precios en origen casi todo el año en este caso y en especial desde las primeras parideras del otoño. No hubo mucha presión de oferta y eso permitió que las cotizaciones fueran altas en las lonjas. El consumo también fue importante desde Francia, que siguió comprando mes a mes bastante carne, lo que mantuvo la situación precisamente en alto hasta el final de este ejercicio. En leche de oveja y de cabra ha pasado algo parecido con los precios, aunque desde que arrancó este 2021 fueron subiendo mes a mes. El tirón de la industria del queso ha sido muy fuerte durante todo el año y la propia capacidad de los ganaderos pues no ha podido satisfacer la demanda, lo que ha hecho que las cotizaciones cierren también con subidas para el mes de enero. En cabra la tuberculosis también diezmó mucho la cabaña hace años, eso se ha notado en los censos y en la capacidad de producción de menos leche. Todo frente a una industria que en el caso del queso manchego no ha podido ni siquiera cubrir la expectativa de 19 millones de kilos de certificación, como sí pedía el mercado. En la nueva PAC el pastoreo tendrá una nueva ayuda de algo más de 10 euros, el presupuesto de las acopladas para la ganadería será mayor. El plan estratégico que España ha desplegado o ha preparado para 2023 en adelante ya está en Bruselas. El ministro espera que en marzo haya una primera valoración de la Unión Europea, una PAC más verde que compromete un 23% de ayudas por la vía de los programas medioambientales, el pago regresivo a las primeras hectáreas y un techo máximo de cobro de 100.000 euros. El debate territorial visibilizó las diferencias que todavía existen en algunos de esos planteamientos. Andalucía fue muy beligerante para no perder dinero, especialmente con los criterios de algunos de esos sistemas de reparto. En Castilla-La Mancha la Consejería defendió su propio documento de posición consensuado con todo el sector desde 2018, donde pedía una convergencia al 100% que no se ha conseguido hasta ese máximo, el final de los derechos históricos que todavía está pendiente de decidir a medio plazo. El consejero, no obstante, sostiene que los pagos medios serán más altos con esta nueva reforma. El ministro de Agricultura visitó Castilla-La Mancha Media, distintos momentos también del año, la comunidad autónoma, se reunió con el presidente para explicar los avances de la PAC y estuvo compartiendo una jornada con todo el equipo del campo. Valoró precisamente la fuerza de este programa, el impacto por el seguimiento diario con trabajo y con rigor. Llegó a decir que éramos como la cadena norteamericana, la CNN, agroalimentaria. Y con el futuro también de las ayudas de la PAC, pero en el segundo pilar del Plan de Desarrollo Rural, también hemos sabido que está muy avanzado el trabajo encargado al viceconsejero Agapito Portillo, donde se reserva una partida para hacer frente a situaciones climáticas adversas, como lo que hemos visto al inicio del programa con Filomena, y también para articular esa ayuda al viñedo de secano, entre algunas de las novedades. Y así termina un año también desde el punto de vista informativo, dándole las gracias por su fidelidad, que demuestran también a diario, no solamente estando ahí, sino con la participación, enviándonos noticias y fotografías. Desearles que 2022 sea mucho más próspero y que la salud sea lo más importante para cada uno de ustedes. Un recuerdo también a los que nos dejaron. Feliz año nuevo, nos vemos ya el próximo 3 de enero, el lunes. Adiós.